La Asociación de Historiadores Elías Amador presenta A espaldas de una ciudad, rumbo a Guadalajarita. En la historia de México, Zacatecas ocupa un lugar muy importante gracias a sus minas de oro y plata, que se trabajan desde la época virreinal hasta la actualidad. Zacatecas era parte del Camino Real de Tierra Adentro. Dentro de este camino, su ubicación geográfica era tan importante que era conocida como la Puerta del Norte. La historia de Zacatecas es la historia de sus barrios, y el barrio de Guadalajarita ha estado siempre conectado al Arroyo de la Plata. Desde 1546, que se descubrió que había plata en estas tierras, los españoles comenzaron a establecerse a los pies de la Bufa, siguiendo el cauce del Arroyo de la Plata, pero a diferencia de otras ciudades como Puebla, Toluca o Oaxaca, en las que se planeó con calma el tamaño de las calles y se organizó todo alrededor de la plaza principal como si fuera una especie de tablero de ajedrez, se dice que en Zacatecas los españoles creían que la plata se iba a acabar pronto, por lo que no tenía caso construir una ciudad, sino solo establecerse provisionalmente. Pasaron los años y como la plata no se acababa, la ciudad continuó creciendo de norte a sur, pero siempre a la derecha del arroyo, pues a la izquierda, justo atrás de donde hoy está la catedral, a los pies de la Bufa, las condiciones no eran favorables. Habían pasado esos 55 años después de la llegada de los españoles y el agua ya estaba muy sucia. Había basura, animales muertos, hasta desechos humanos, pues entonces no había drenaje, y la gente arrojaba en el arroyo sus excrementos, aparte de la suciedad que la propia minería generaba, pues cuando lavaban la plata en el agua quedaba envenenada con mercurio y sal. Todo esto hacía imposible construir en esta parte de la ciudad. Fue tanta la riqueza que daba Zacatecas que en 1585 el rey Felipe II, que vivía en España, le otorgó el título de ciudad, dejando de ser solo un pueblo minero, y 3 años más tarde, en 1588, el mismo rey le agregó el título de muy noble y leal, título que solo le daba a las ciudades más importantes del reino. A pesar del crecimiento de la ciudad, el arroyo seguía siendo un obstáculo en este rumbo. La parte habitable era la que estaba más lejos del arroyo, cerca de donde hoy está la escuela primaria Enrique Estrada. En este lugar se estableció una orden religiosa llamada los Mercedarios, que habían llegado a Zacatecas en 1701. Los mercedarios se encargaron de la educación de niños y jóvenes, pero sin hacerse cargo de un pueblo de indios. Ellos fueron tan importantes para este barrio que el cerro se le dio el nombre de los Remedios, pues era la Virgen que ellos veneraban. Los pueblos de indios se establecieron en las orillas, formando un cinturón alrededor de las casas de los españoles. Cada pueblo estaba a cargo de una orden religiosa, por ejemplo Mexicapán, bajo el cuidado de los franciscanos, y así, pues originalmente la ley decía que españoles e indios no podían vivir en el mismo lugar, pero al crecer la ciudad esto no se logró, pues los pueblos de indios y las casas de españoles se juntaron y se perdieron las divisiones. Es entonces que el crecimiento de las casas cerca del Cerro de los Remedios se dio a partir del convento de los Mercedarios hacia abajo, acercándose al arroyo pero sin unirse al centro de la ciudad. Era un rumbo muy cercano a la parroquia y plaza principal, pero al mismo tiempo distanciado por el arroyo. En 1728 sabemos que ya existía el barrio del Patrocinio, el llamado barrio Gusanos y el de Pancitas. Aquí era el barrio de los dulceros, que ya eran muy famosos por su dulce de melcocha. Para 1780 hubo una terrible epidemia de viruela, tan terrible que no fueron suficientes los cementerios que había, así que se instaló uno a espaldas del convento de los Mercedarios. Claro que hoy ya no se encuentra aquí, pues dejó de funcionar en 1854. En 1799, en este barrio se había establecido la Real Aduana. Ya existía el callejón de San Pedro Nolasco, el del Mesón, la calle del Deseo, incluso ya se había construido la plazuela de Guadalajarita,
y en un intento por hacer más sencillo cruzar hacia el centro, se había construido el Callejón de las Campanas, justo a un lado del arroyo. Llegó la modernidad, y con ella las ideas de limpieza, orden, higiene, ideas que repercutieron directamente en el crecimiento de esta área de la ciudad, pues ahora los gobernantes se empezaron a preocupar porque el entorno del Arroyo de la Plata estuviera más limpio y ordenado. La época colonial terminó. Pasó todo un siglo y el arroyo seguía dividiendo al centro del barrio. Fue hasta el Porfiriato, es decir, hace tan solo 110 años, que sucedió algo que marcó un antes y un después. Pues ahí seguía el arroyo. Había que pensar en qué hacer con esas aguas sucias y malolientes que atravesaban la ciudad. La única solución fue una obra monumental, tan importante para la ciudad que hoy en día sigue funcionando, tan grande que atraviesa toda la ciudad, y hoy en día continúa su construcción, una bóveda, una especie de túnel bajo la ciudad, para que el arroyo corriera por ahí y no estuviera más al aire libre. Es entonces que en 1890 el arroyo ya estaba embovedado en su parte central, es decir, atrás de Catedral. Y no solo eso, pues la ciudad se transformó por completo. Se instaló el alumbrado público, el teléfono, el telégrafo, el tranvía y se pavimentaron las calles. El Zacatecas colonial había quedado atrás. Esta era ya una ciudad moderna. Sería hasta el siglo XX cuando el embovedado del arroyo por fin permitió que este barrio se integrara al resto de la ciudad.